Tiene la palabra el congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidente. Yo aquí tengo la carta, la 01, firmado por Waldo Mendoza, quien preside el Consejo Fiscal, y él plantea varias preocupaciones en su carta. Y preocupaciones totalmente valederas, dado la estructura económica que tenemos, donde la mayoría de supuestos se van a los precios de los commodities. Y él inclusive muestra su preocupación de que se sugiere una mayor flexibilidad, e inclusive hace cuestión a lo que establecido en el artículo 17 de la Ley de Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, puesto que existe un alto nivel de incertidumbre de los commodities y basado toda una proyección solamente en base a la incertidumbre, obviamente que es muy complicado hacer una proyección y establecer una metodología. Inclusive él, en su propia conclusión, dice hay que tener mucho cuidado porque hay que tener supuestos mucho más finos. Lo que plantea inclusive dentro de su propia lógica, que hay que disgregar, usted mismo lo ha dicho, somos polimetálicos, y disgregar la mirada de cómo está la variación de los commodities por tipo de mineral y ver una proyección con esa flexibilidad y con esa sutileza debida. Pero el tema es que si solamente proyectamos nuestra economía basado en la inestabilidad que es reconocida por el propio presidente del Consejo Fiscal, ¿sí? O sea, basado en la incertidumbre, puesto que esas variables y los precios no lo manejamos dentro de nuestra economía, eso es manejado por el mercado internacional. Nosotros no determinamos los precios, a pesar que somos productores muy interesantes en muchas cosas, pero no lo determinamos, lamentablemente es así. Entonces, pero hacer todo un proceso solamente pensado y basado en incertidumbre, y más aún, solamente basado en el PBI potencial, que es un PBI imaginario, supuesto en las mejores condiciones, en los mejores escenarios, pero creo que una proyección debe basarse en el PBI observado, en el PBI visto, en el PBI evaluado, medido y proyectado en relación a cifras que ocurren, no en lo que supuestamente yo creo. Podemos suponer muchas cosas, pero es el PBI real que te empieza a plantear. Yo le encuentro y veo la entrevista que le hicieron al ministro, y por eso me hubiese gustado que esté el ministro para preguntarle los elementos que él ha manifestado en el periódico de Gestión, hay una entrevista, y que aparecen datos muy optimistas en relación al resultado del ejercicio del año anterior. Pero ese ejercicio del año anterior hay que verlo con mucho mayor realismo. Es el último mes, mejor dicho, de diciembre, donde existe un pico en el crecimiento del PBI. Y si vemos los meses anteriores, la cosa no es tan podríamos decir, no podemos estar muy alegres, en todo caso, de las cifras de los meses anteriores. Pero hay que mirar qué pasó en el mes de diciembre. ¿Y eso por qué? Porque no podemos estar partiendo de premisas, porque estamos hablando de la economía y la economía real. Por ejemplo, tenemos que en el mes de diciembre hay un crecimiento de 30.67%, un disparo. O sea, es interesante, pero es un disparo, pero por el ingreso y el inicio de ciertos proyectos mineros que se dieron en el periodo. Y eso hace que haya un pico. ¿Será sostenible para poder proyectar ese tipo de PBI solamente dado por un hipo determinado y darle sostenibilidad en el 2017-2018? Pregunto, ¿cuáles son los proyectos mineros que entrarían en cartera en el 2017 y el 2018? ¿Ya? ¿O solamente nos basamos en el tema de este ingreso y queremos mostrar cifras en azul
cifras muy interesantes, pero en azul, pero sin embargo no estamos viendo la sostenibilidad en el tiempo. Eso es yo creo que es una preocupación legítima. Nosotros tenemos que entender la sostenibilidad más que un dato y una expresión y un agregado económico que se presenta a fines de 2015. Vemos el tema de pesca, que hubo un asunto muy interesante y un disparo también por el asunto de la prolongación del periodo de pesca, pero son las dos variables que hacen que la cosa se incremente. Si vemos otros sectores, el sector pecuario empieza a ser mucho más dinámico que otros sectores, que el sector agrario, lo vemos si descargamos, pero es por la dinámica del pollo. Bueno, en todo caso esa es otra historia, pero ahí, basándonos en la incertidumbre, basándose en un PBI potencial y considerando una cifra que solamente fue un hipo, a mí me parece sumamente riesgoso. Y no solamente por ese lado. Cuando vemos, por ejemplo, el tema del impuesto a la renta y las medidas que se tomaron, porque eso tiene que ver con el tema fiscal, o sea, no solamente ver un lado por el lado de cómo están dinamizados. Nosotros hemos planteado y hemos aprobado medidas tributarias que ustedes lo han solicitado y se aprobó en ese momento, y no vemos en la metodología ninguna reacción en relación a que si estas medidas tributarias que genera una pérdida en el ingreso se van a sostener en el tiempo. ¿Podemos ver solamente un solo lado para podernos plantear una metodología? ¿Podemos ver solamente el PBI potencial y no basarnos en el PBI real, el PBI observado? ¿Cuál es el equilibrio que debemos buscar entre la expectativa y el desarrollo normal y real y objetivo del PBI? En todo caso, yo creo que más allá de entender una expresión que pueda darse, hay que ver la sostenibilidad, cómo se da en el tiempo. Y ahí será sostenible y se mantendrá el costo de las medidas tributarias, por ejemplo, planteadas, porque si vemos el costo de las medidas tributarias y proyectadas al 2017, al 2018, está llegando a 0.8%. Es altísimo, y si lo vemos en cifras, estamos hablando de un decremento al 2018 de menos 6.000 millones. Entonces la cosa es sumamente preocupante. Yo creo que hay que verlo multidimensionalmente. O sea, me parece bien las premisas de que hay que estar viendo múltiples entradas y reconocer el asunto de que la estructura económica todavía está basada en una situación casi minero-dependiente, porque así hay que reconocerlo, ¿ya? Y todavía nuestra estructura productiva no está generando, porque podemos ver el sector, cómo quedó el sector construcción, cómo quedó el sector manufacturero. Las cifras no son nada buenas. Están en negativo si lo miramos en lo que sucedió en el PBI observado del año que quedó. En todo caso, yo no sé cómo es de que podamos solamente sostener una mirada solamente en base a un solo sector. No sé cómo podemos construir y no abrir nuestra metodología mirando el conjunto de elementos que existen en nuestra economía. Yo no sé cómo es que podemos elaborar una metodología sin considerar el tema también tributario, a la cual tiene un costo, y hay que enfrentar ese costo. Se seguirá enfrentando. Los gobiernos que vienen seguirán estableciendo y asumiendo ese costo tributario. O sea, ¿es sostenible eso? Entonces hay un conjunto de interrogantes que yo creo que hay que manejar y hay que explicar al país, ¿no? O sea, yo entiendo que es importante capaz hacer y plantear ciertas medidas que superen el decreto de urgencia 03, de que no necesariamente se quede con un asunto de una posibilidad de déficit fiscal del 3%, sino bajarlo, totalmente de acuerdo, pero será así totalmente mecánico del 3 al 1%, al 1 y así así determinado. O sea, así no
nos modela y el modelo te expresa con tal exactitud o qué es lo que está pasando, o es un asunto simplemente de querer poner un dato y poner una cifra y así me interesa y así quiero que sea. No es, la economía no es un tema de solamente voluntarismo, es un tema real. En todo caso, planteo las premisas para dialogar, ¿no? Muchas gracias.